Viernes 3 de julio del 2020, curso de ecuaciones diferenciales, sección 751. Primero que todo, quiero decir que la clase empezaba a las 1 y terminaba a las 2:30. El problema es que ni Reco ni la plataforma Mutem, desde donde yo ingreso a Zoom y a las clases, obviamente, me funcionaba. Desde las 11 de la mañana me dejaron de funcionar Reco y la página Mutem. Entonces no pude ingresar a la clase, no tenía los correos de los alumnos para enviarles algún link para iniciar otra reunión de Zoom, así que no pude hacer la clase. Lo lamento mucho. Espero que esto no les traiga problemas a los alumnos, que quizás alguien intentó ingresar a la clase a la hora. Le pido disculpas. Entonces, ahora voy a hacer lo que iba a hacer en ese periodo de clases, que simplemente era primero conversar si es que llegaba algún alumno, y si no, de igual manera avisar que la próxima semana, por mandato de la Escuela de Ingeniería, la semana de pruebas corre. Por ende, la otra semana es semana de pruebas. Y el día lunes le corresponde a la carrera a la asignatura de ecuaciones diferenciales en el segundo periodo. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para que quede registro del correo en donde, de la planilla donde salen las fechas de las pruebas. Sí. Estoy buscando el correo. Bien, acá está. Entonces, repito, la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería, no modificó la semana de pruebas. Por ende, la próxima semana, la semana del 6 de julio al 10 de julio, se realizan evaluaciones. Y aquí estamos, ecuaciones diferenciales en el módulo 2. Entonces, ecuaciones diferenciales en el segundo periodo, de 9:40 hasta las 11:10, se debe realizar una evaluación. Y vamos a aprovechar que es semana de pruebas para realizar una evaluación en este curso. ¿Qué evaluación vamos a realizar? Como se han tenido varias semanas de paro, una semana de interludio, entonces no se ha podido realizar mucha clase. Nosotros alcanzamos a ver, esta es la reprogramación la última programación que subí al sistema, a Reco, hace ya varias semanas atrás. Si no me equivoco, lo último que alcanzamos a evaluar fue lo siguiente. En unos minutos. Sí, tenemos simplemente hasta ahora 2 notas. Solo 2 evaluaciones. Tenemos simplemente 2 evaluaciones, es decir, acá, esto fue lo último que se evaluó. La prueba 2, la prueba formativa que le llamamos, que evalúa estos conceptos, métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Eso fue lo último. Y luego de eso empezamos con otra materia en la misma línea, ¿sí? Siguiendo con ecuaciones diferenciales de primer orden, pero en este caso lineales y de Bernoulli, que iban de la mano porque, como voy a ver en un rato más en el repaso, son de la misma especie, digámoslo así. Esto fue lo que se empezó a ver después de esa evaluación. Y luego sí se pasó a una nueva unidad de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n, con una introducción de lo que es este tipo de ecuaciones y la forma de resolver la solución general de una ecuación homogénea. Esto lo alcanzamos a ver en clases. Se alcanzó a estudiar, ¿sí? De hecho, aquí en la programación estaríamos bien usando esta semana de pruebas, ya que en la programación que yo había hecho, precisamente después de esta materia venía una evaluación. Ya no hay ningún problema en eso. Pero la diferencia es lo que se va a evaluar. Es decir,
Aquí yo dije que se iba a evaluar la ecuación lineal de Bernoulli y además estos dos conceptos que están acá, la solución de la homogénea y el método del aniquilador. Obviamente el aniquilador no lo alcanzamos a ver, así que eso está más que claro que no va a entrar. Y pese a que la solución complementaria, esta que aparece acá, solución general de la ecuación homogénea, eso sí lo alcanzamos a ver, sí se alcanzó a pasar, no lo quiero evaluar porque creo que no sería justo que el último contenido que vimos y que no sea repasado y que no alcanzamos a ver 100% los ejemplos sea evaluado. No me parece justo, así que esto no lo voy a evaluar y simplemente voy a evaluar la lineal de primer orden y la Bernoulli. Esos dos tópicos, nada más que eso. De todas formas, posteriormente voy a subir a Reco, que ahora sí me funciona, eh, un anuncio con la prueba y con los contenidos a evaluarse en ella. ¿Sí? Bien, entonces debido a eso, a que la prueba va a ser el día lunes, segundo periodo, y que se van a evaluar estas dos cosas, precisamente estas dos ecuaciones en las que voy a repasar ahora. Va a ser un repaso como tal. Los repasos son más o menos rápidos, más dinámicos, porque ya se sabe la materia. Voy a ver los mismos apuntes que ustedes ya poseen. ¿Sí? Espero que simplemente les pueda servir como un apoyo, una especie de repaso para aquella persona que desee tener la materia vista de manera distinta. A lo mejor digo cosas distintas que dije aquel día. Muy bien. Aquí lo primero es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, en el apunte que se vio al inicio del semestre de introducciones a las ecuaciones diferenciales, se enumeraron ciertas propiedades de las ecuaciones que las caracterizaba, como el orden, si era ordinaria o parcial, ¿sí? Y en una de ellas, de las características, definimos la linealidad de esta manera. Esta es la forma escrita de una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, ¿sí? Pero el orden, ¿qué nos decía el orden? El orden nos decía la derivada más alta que aparecía en la ecuación. Por eso orden n, la derivada n es. Aquí nos queremos concentrar en las lineales, pero de primer orden simplemente. O sea, que lleguen, digámoslo así, hasta la primera derivada. Solamente esas. Entonces, si vemos esta ecuación, que es hasta orden n, este es el orden 0, porque aquí no aparece derivada, aparece la función. Aquí aparece la primera derivada. Entonces, hasta aquí sería de primer orden. Y todo esto se elimina. Y nos queda esto que está acá. ¿Sí? La ecuación diferencial ordinaria lineal, pero de primer orden. Y la única diferencia es que en vez de escribir y' se escribió de y de x. Bien, esta ecuación se escribe de manera estándar. ¿Qué significaba que una ecuación estuviera escrita de manera estándar? Eso significa que la derivada más alta que aparece en la ecuación está acompañada simplemente por el número 1. O sea, si aquí aparece algún número, alguna función, tenemos que, comillas, deshacernos de ella, dividiendo o multiplicando, sea como sea el caso, la ecuación para deshacernos de ella y que aquí exista solamente el número 1. Entonces se escribe de manera estándar y para evitar estas cosas de fracciones, hacemos este cambio de notación y nos queda de esta manera. Entonces esta es una ecuación lineal de primer orden escrita en su forma estándar, donde el coeficiente que acompaña la derivada más alta es simplemente el 1. Y aquí se observa que hay una función que va a depender de x, que va a acompañar a la variable dependiente, en este caso y al otro lado de la igualdad va a haber una función que solo depende de x. No va a haber ningún y. Eso está escrito de manera estándar. Esta es la idea de dejar una ecuación diferencial de primer orden. Bien, ahora, ¿cómo se resuelve? Aquí vimos varios métodos y me voy a ir directamente a la observación, porque esto era lo interesante. Al enfrentarse, a una ecuación lineal de primer orden, existían dos métodos para resolverla. Lo primero era escribirla de esta manera, acá.
conocida ya la ecuación en la forma estándar, para reconocer que se trata efectivamente de una lineal de primer orden, luego de reconocerla, uno la reescribía de esta manera, ¿sí? Igualando a cero y jugando, como he dicho, de que el de y de x es una fracción y ocurre esto, ¿sí? Escrita de esta manera, se encuentra el factor integrante. El factor integrante que ya sabemos calcularlo. Ahí está, se calcula de esa manera, por si alguien lo olvidó. Se calcula de esa manera el factor integrante. Luego, como tal, se multiplica el factor integrante en la ecuación escrita de esta manera. Entonces se multiplica el factor integrante acá, acá, y como acá queda por cero, sigue siendo cero. Y se comprueba que la ecuación que resulta de esa multiplicación es una ecuación exacta. Entonces eso se comprobaba, hay que recordar, con las derivadas parciales cruzadas. Es decir, si la derivada parcial con respecto a y de lo que acompaña, de todo lo que acompaña aquí al de x, es igual a la derivada parcial con respecto a x de todo lo que acompaña al de y, si esa igualdad se cumplía, la ecuación era exacta. Entonces había que comprobar que la ecuación era exacta y posteriormente se procede a resolver como una ecuación exacta. Que eso aparece en el apunte de las ecuaciones exactas. Ese era uno de los métodos. El siguiente método, y que yo recomendé en aquel momento, es considerar la fórmula. Ya que estamos en este método online, es bastante simple porque se puede tener a mano esta fórmula y lo único que se debe hacer es tener escrita la ecuación lineal de primer orden en su forma estándar, simplemente eso, y en su forma estándar reconocer la función p de x. Recordar que p de x, voy a retroceder, es la función que depende de x y que está multiplicando al y, a la variable. Y hay que reconocer q de x. Q de x es lo que está solito, que no está multiplicando a ningún y. Entonces, una vez reconocidas las funciones p de x y q de x, uno las reemplaza aquí en la fórmula y solo debe calcular integrales. Y ni siquiera debe preocuparse de constantes de integración porque está incluida en esa c que aparece aquí. ¿Sí? Y aquí ya muestro ejemplos. El primero lo resolví aplicando la primera opción. Es decir, tomando la ecuación y en definitiva resolverla como una exacta. Operar de tal manera, transformarla de tal manera para que me quede una exacta y resolverla como tal. Bien, entonces lo primero es reescribir esta ecuación. No está escrita de manera estándar, ¿sí? Porque aquí aparece un i. La variable dependiente sí, pero aparece al lado derecho. Y eso no tiene que ser. Tiene que aparecer al lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho solo la función que dependa de la variable independiente, que en este caso es t. Entonces se pasa restando, como se dice, y nos queda así. Ahora sí está escrita de forma estándar. Y se puede reconocer la función que acompaña ahí. ¿Quién acompaña ahí? No olvidar que la operación resta como tal no existe. Eso es simplemente el signo que posee un número. Entonces ese menos pertenece acá. Aquí la función realmente que acompaña ahí es la función menos 2. Entonces p de t es menos 2. Y q de t, no podemos decir q de x porque la variable independiente no es x, es t. Q de t es la exponencial de t. ¿Para qué queremos reconocerla? Bueno, porque el factor integrante se calcula con la función p de t, en este caso. Se calcula el factor integrante y nos da esto. Paso siguiente, reescribir esta ecuación de esta manera, cosa de que nos quede igualada a 0. Entonces se reescribe, queda igualada a 0, ahí está. Y ahora sí podemos multiplicar el factor integrante que encontramos a la ecuación anterior. Se multiplica y queda esto. Entonces ahora hay que comprobar que efectivamente la ecuación que resulta es exacta. Entonces, como les dije, se encuentran las derivadas parciales cruzadas. Todo lo que acompañe al de t se deriva con respecto a i y todo lo que acompaña al de i se deriva con respecto a t. Como son iguales, efectivamente la ecuación es exacta y se pasa a resolver como tal. ¿Cómo se resolvía una ecuación exacta? Uno decía que existe una función f con las variables correspondientes, en este caso t, i, igual a c, tal que se cumplía.
la derivada parcial de f con respecto a t es igual a todo lo que acompaña al de t. Esa es la idea. ¿Sí? Y la derivada parcial de esta función con respecto a y es igual a todo lo que acompaña al de y. ¿Sí? Bien, sabiendo eso, esto era la parte, comillas, mecánica de una ecuación exacta. Eso también lo dije en su momento. Uno siempre que iba a resolver una ecuación exacta, partía diciendo, como la ecuación es exacta, existe una función f de lo que corresponda igual a c, tal que, y se cumple esto. Y aquí uno escribe lo que corresponda, obviamente. Lo siguiente es elegir cuál de las dos ecuaciones se usa para trabajar. Bien, vamos a usar la segunda en este caso porque tiene menos elementos. También dije que para elegir una de las dos da lo mismo, el resultado se llega al mismo resultado con eligiendo una o eligiendo el otro camino. Y el segundo porque es más pequeño el término. Aquí tengo que integrar con respecto a y de hecho no hay ningún y. Entonces va a salir súper fácil de integrar porque esto sale todo como una constante. Y me da esto. Entonces, como es una función de dos variables, pero integré solo con respecto a y, entonces la t funcionó como una constante. Por lo tanto, la constante de integración en este caso es una función que va a depender de t. Luego lo anterior se deriva parcialmente con respecto a t, ¿sí? Y se iguala a lo que debe ser. ¿Y a qué debe ser? La derivada de f con respecto a t debería ser eso. Entonces se tiene lo que se obtuvo, ahí está, y se iguala a lo que debería ser. Y se despeja h' de t. Para encontrar h entonces, integra. Se integra y se obtiene esta expresión. Esto es h de t. Entonces, retrocedo un poquito. Si ya conocíamos la función, conocíamos la solución de la ecuación, pero nos faltaba encontrar esta incógnita. Entonces ya lo encontramos, la reemplazamos acá. Y aquí está, reemplazada. Pero como una solución general de una EDO lineal de primer orden, tenemos que, como resultó ser una exacta, no se puede escribir así, sino que se escribe igualada a una C. Y aquí lo único que hice fue factorizar por menos la exponencial de menos t, que se repite en ambos sumandos. Esta es la primera forma de resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Este es el método, digámoslo, como técnicamente correcto, como se debería solucionar, ¿ya? Sin embargo, si uno se enfrenta a una prueba, y me refiero en este caso a pruebas presenciales, porque por internet es mucho más difícil, a no ser que sea una prueba de desarrollo. Pero si uno se enfrenta a una prueba y el enunciado dice resuelve la siguiente ecuación diferencial lineal de primer orden usando factor integrante, se debe hacer de esta manera. Aunque la otra sea mucho más corta, si el enunciado lo pide, debe ser así. Y si el enunciado no dice nada, simplemente dice resuelva las siguientes ecuaciones, uno elige el método que más le acomode. Bien. En este segundo caso, lo resolví con el método 2. La idea mía era que ustedes por su cuenta pudieran ver que los dos métodos son obviamente válidos, que ojalá, mi idea también era que ustedes intentaran resolverlo de manera cruzada. Es decir, si para estudiar, si yo el 1 lo resolví de manera larga, digámoslo así, de la forma larga, que ustedes para estudiar lo hicieran de la forma corta y se dieran cuenta que llegan a lo mismo. Y por otro lado, como el 2 yo lo hice de la forma corta, usando la fórmula, mi idea es que también ustedes ahora lo hagan por su cuenta, así para estudiar, de la manera larga, usando factor integrante, y se dan cuenta que llegan a lo mismo. Es una buena manera de ejercitar. Bien, entonces como dije, aquí voy a usar la manera corta. Y lo que hice fue, bueno, primero escribirla de manera estándar. Nuevamente no está igualada a una función que solo depende de x. Entonces, esto se pasa al otro lado. Ahí está. ¿Y qué me dice la forma corta? Que es usar la fórmula. Reconozca la función p, reconozca la función q y reemplace. Eso es todo.
La función P es aquella que acompaña al I, en este caso menos tangente. La función Q es la que queda solita al otro lado, coseno de X. Entonces recordamos la fórmula y donde haya P de X se reemplaza por menos tangente, y donde haya Q de X se reemplaza por coseno de X. Y luego se resuelve. Aquí se tiene la integral de la tangente. Esa integral no es directa, en el sentido de si uno no se acuerda de la fórmula, tiene que hacerla y es un poco larga. Por eso que yo también en su momento recomendé que es útil que cuenten con la tabla de derivadas e integrales que yo les facilité al principio del semestre. Cosa de que no se pierda tiempo en calcular integrales si el objetivo del curso son las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, si con la tabla de integrales, estas integrales salen muy rápido. Bien, y además se usa el hecho que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas entre sí, por lo tanto, al aplicarse una con otra, es decir, al componerse una con la otra, lo único que sobrevive es el argumento, lo que está dentro. En términos simples, lo que está dentro. Es decir, en este caso, coseno de x. Y las propiedades del logaritmo, que si hay un número aquí que esté multiplicando, puede pasar como el exponente de lo que esté dentro del argumento del logaritmo. Y usando esas simples propiedades, paso a paso, se puede resolver y encontrar entonces la solución general de la ecuación lineal de primer orden. Entonces, veamos que aquí empieza la página y en el ejercicio 2 ni siquiera alcanzamos a usar una página completa. Es muy corto. Solo hay que saber identificar muy bien las funciones p de x y q de x y aplicar obviamente correctamente la fórmula. El resto es simplemente ser ordenado para saber integrar de manera correcta. Nada más. En cambio, con el método anterior, aquí se lleva una página y una página y media. Una página y media para resolverlo con el método largo. Por eso que yo recomendé que en este caso se trabaje con la fórmula. Sin embargo, deben saber manejarse con las dos formas. Deben saber de dónde viene esta solución. Esta solución no viene por arte de magia. Viene de resolver la ecuación usando el factor integrante. De ahí viene esta fórmula. Y lo último, la ecuación de Bernoulli. Lo último que va a entrar en la prueba formativa que le estamos llamando del día lunes, segundo periodo. Ecuación lineal de primer orden y Bernoulli. Bernoulli tenía una forma similar a la lineal de primer orden. La pequeña diferencia estaba acá. En la lineal de primer orden dijimos que al lado derecho de la igualdad debía haber una función que solo dependa de x, de esta solita, sin ningún y. En la ecuación de Bernoulli no está sola, está multiplicada por una potencia de y. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente no me voy a detener en la teoría, mostramos cómo se resuelve. La única condición para que esto fuera de Bernoulli es que n no sea 0 y n no sea 1. La única condición. Solo porque si n es 0 o n es 1, la ecuación queda en una más simple, de variables separables, entonces es demasiado fácil. Ya solo por eso. Bien, aquí se detiene en la forma de resolverlo. Y me detengo entonces aquí en la misma parte anterior. ¿Cómo se resuelve en definitiva una ecuación de Bernoulli? Nuevamente hay tres caminos. Uno, realizar el cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable? Primero, me voy a devolver acá. Multiplicando la ecuación por esta expresión. ¿Sí? Multiplicando la ecuación por esta expresión. Y luego haciendo este cambio de variable que están acá. Estos dos, los que están encerrados en rectángulos. Si se hacen estos cambios de variable, es el paso 1. Luego, multiplicarlo en la ecuación reescrita de la forma. Calcular el factor integrante, obviamente, porque el
cambio de variable, ¿qué es lo que hace? El cambio de variable lo que hace es transformar la ecuación de Bernoulli en una lineal de primer orden. Eso es lo que hace. ¿Ya? Este cambio de variable que está acá, esta multiplicación que se hace al principio, este cambio de variable, lo que hace es transformar la de Bernoulli en una lineal de primer orden. Esa es la gracia de esos cambios de variable. Entonces, como lineal de primer orden, ¿cómo se resolvía? Luego de hacer el cambio de variable y queda lineal, hay que calcular el factor integrante, multiplicar el factor integrante a la ecuación que la vamos a reescribir de esta manera, comprobar que efectivamente resulta en una ecuación exacta y resolver la ecuación exacta. Y luego devolverse a la función, a la variable, perdón, y, porque paso 1 fue hacer un cambio de variable, que el cambio de variable está en términos de u, y se sabe siempre que en cálculo, en matemática, cuando uno hace un cambio de variable, no puede dejar la respuesta escrita en esa nueva variable, sino que en las variables originales. Este es el paso 1, o sea, la forma 1 de resolverla, la forma 1. La forma 2 es, bueno, hacer la multiplicación de i elevado a menos n, y luego el cambio de variable para transformarla en una lineal, y luego, como ya se transformó en una lineal, aplicar la fórmula de una lineal. ¿Sí? Y el paso 3, aún más corto que el segundo y mucho más corto que el 1, es aprenderse la fórmula, la que está acá escrita, que la volví a escribir acá. Acá, la volví a escribir. Aprenderse la fórmula. ¿Sí? Y que es lo que hay que reconocer en la fórmula. Hay que identificar la función p de x, que es la que acompaña al i. Me voy a devolver. Acá. Reconocer p de x, que es la que acompaña al i. Reconocer q de x, que es la que acompaña a la potencia de i a la n. A la potencia de i, perdón. Y reconocer n. O sea, con esas tres cosas, uno va a la fórmula y si reemplaza correctamente, solo tiene que resolver esto. ¿Sí? Bien. Estos ejemplos los resolví con el método 2 y 3. No me fui por el camino 1 porque era extremadamente largo. No obstante, es un buen ejercicio trabajarlo de esa manera, para ejercitar, para estudiar. ¿Sí? Porque yo solo lo hice de la manera 2 y 3. Además, también es útil, como estudio, hacerlo de manera cruzada. O sea, como les dije, si esto lo hice como en la forma 2, hacerlo con la forma 1 y hacerlo con la forma 3. Y así, con el otro hacerlo de la manera que no lo hice yo, para comprobar que el resultado es el mismo y darse cuenta de cuál método es más simple que otro. Bien. Entonces aquí lo primero es dejarlo escrito de la forma estándar, o sea, dejando la potencia de i solo a un lado, y ahí está la potencia de i, y ahí está la función. Entonces esto es p de x, en este caso, menos 4 partido x, y aquí q de x sería simplemente x, y el n es un medio. ¿Sí? Como el n es un medio, entonces hay que multiplicar la ecuación anterior por i elevado a menos n, i elevado a menos un medio, se multiplica, ¿y eso para qué se hace? Para eliminar aquí la potencia del i, solo para eso. Luego de eso, se hace la sustitución u igual a i elevado a 1 menos n, que nos queda i elevado a un medio. Entonces, usando la sustitución correspondiente, aquí nos deshacemos de estos i elevado a fracciones. Para eso sirve esta sustitución. Y además nos transforma en una ecuación lineal de primer orden. Y como es lineal de primer orden, usamos la fórmula de la lineal de primer orden, la que está acá. Identificando p sub 1, simplemente le puse p sub 1 porque voy a subir, porque px, la original p, es la de Bernoulli. Y la original q, sin ningún subíndice, es la de Bernoulli. Entonces aquí para hacer la distinción, simplemente por eso, le puse p sub 1. ¿Dónde está? Acá. P sub 1 menos 2 partido x y q sub 1, x medio. Se reemplaza en la fórmula de la lineal y se resuelve la lineal, que es simplemente resolver estas integrales indefinidas. Y el resultado queda en términos de u. No podemos dejarlo en términos de u porque es una variable auxiliar. Entonces nos devolvemos. ¿Pero cuánto valía u?
Aquí cuando hicimos el cambio de variable, u valía i elevado a 1/2. Entonces se hace el cambio de variable y queda listo. De hecho, aquí el ejercicio ya está listo. No es necesario trabajar un poco más. Cuando se puede dejar más bonito el resultado, digámoslo así, se hace. Pero si no, no es necesario. Con eso está listo. Y el 2 lo hice con el método más corto, que es aplicar fórmula directamente. Entonces, se toma la ecuación, se escribe de manera estándar. Aquí hay el detalle de que la derivada más alta de y de x está acompañada por un 2. Entonces ese 2 molesta. Para que sea escrita de manera estándar, aquí debe haber un 1. ¿Qué hacemos para deshacernos, comillas, de ese 2? Dividir por 2 toda la ecuación. Ahí está. Entonces ahora se identifica. P de x es lo que acompaña a y. Es eso. Q de x es lo que acompaña a la potencia de y, o sea, 5/2 de x tercio. X a la 3, perdón. Y se reconoce n, la potencia del, que es igual a 3. Recordamos la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Y el paso siguiente es simplemente reemplazar de manera adecuada. Donde haya n, reemplazar por 3. Donde haya p de x, reemplazar por menos 1/2 de x. Donde haya q de x, reemplazar por 5/2 x cubo. Y resolver integrales indefinidas. Nuevamente el resultado nos queda en términos de u, así que nos devolvemos sabiendo que u es igual a un i elevado a 1 menos n. En este caso n valía 3, así que nos queda i elevado a menos 2. Y ahí está el resultado. Entonces, el desarrollo, si observan, es muy, muy corto. De hecho, casi es media página. Solamente sabiendo escribir de manera estándar y reconociendo las funciones p de x, q de x y el exponente n. En cambio, este que aún así es corto, más que el método 1, es más largo que el segundo ejemplo que vimos. ¿Sí? Aquí las opciones que coloqué aquí enumeradas básicamente están ordenadas de orden de el método más largo al más corto. Bien, eso es lo que tenía pensado para la clase de hoy. Lamentablemente no pude hacerlo en la hora correspondiente, pero pido disculpas porque no depende de mí que falle ni mi UTEM ni RECO. Así que lo lamento y además después ahí ya sí me falló el internet de la casa. Así que lo lamento, pero espero que esta cápsula de estudio le pueda servir a alguien que quiera repasar los conceptos para el día lunes. Cualquier consulta, ustedes saben que pueden escribirme a mi correo.